Vale, esto es la Ahora. precharla. Sí. Así que nada. Nada, aquí estamos en la siguiente sesión de Caballa Valley y hoy vamos a hablar un poquito de Docker. Hoy va a ser un poco workshop, taller, preguntas y todo lo que queráis. Y porque la verdad me la saca un poco de la manga y no me la prepara mucho. Así que a lo que salga. Y nada, eh, cuando queráis preguntar, pues decís, Diego, Quillo, necesito saber qué es eso. Así que de momento vamos a mirar qué son Docker. ¿Por qué Docker y por qué no máquinas virtuales? Pues Docker, aquí me he pillado esta imagen que está por internet, que la podéis coger cualquiera, pero aquí te explico un poco cuál es el concepto de container y cuál es el concepto de máquinas virtuales. Vale, si os fijáis, las dos tienen un servidor físico o un ordenador. Las dos tienen una capa que puede ser de Windows, de Linux, lo que sea. Y en container dice que debe ser Linux, pero eso ya se solventó desde que Windows implementó un kernel de Linux para tenerlo nativo ellos. Así que esto ya no significa que deba ser Linux. Mientras tengas un kernel de Linux puedes tener Docker. ¿Qué pasa? Que después los servidores de máquinas virtuales tienen que virtualizar el hardware y dentro de ese hardware instalar un sistema operativo. Y dentro de ese sistema operativo pues ya pones tú las cosas que quieras. ¿Qué pasa? Docker no funciona así. Docker lo que tiene es una capa que lo que te permite es compartir espacios de memoria y de procesos con los contenedores. O sea, este host de aquí, de Linux y Windows, comparte espacios y procesos con los contenedores y los contenedores piensan que ellos son las máquinas físicas y que están solos. Pero realmente no lo están, está siendo alojado. ¿Me queda claro el concepto? Sí, sí. Vale, pues entonces eso es más o menos el concepto general de por qué usamos Docker y no usamos otra cosa. Vale, en Docker hay, digamos, dos cosas básicas. Están las imágenes y los contenedores. Las imágenes es como en las máquinas virtuales cuando tú tenías tu punto ISO de Linux o tu punto ISO de Debian, lo que sea. Tú defines ahí cómo va a ser el contenedor Docker que vas a tener. Tú ahí defines si quieres que venga instalado con un Apache, si quieres que venga instalado con un MySQL, si lo único que quieres es un sistema operativo Ubuntu base. Tú eso lo defines en la imagen y después cuando esa imagen la arrancas, lo que estás corriendo es un contenedor. Y de una misma imagen puedes correr varios contenedores. ¿Vale? Entonces, tenemos por un lado las imágenes y los contenedores. Otra cosa que tiene buena Docker, que tiene repositorios de imágenes que se llaman registry. Entonces, hay uno que es como el GitHub de de las imágenes de Docker, que es Docker Hub. Y aquí tenemos imágenes para dar y regalar. A ver, yo tendría que tener. Esto aquí va. No, bueno, de todos modos, vamos a explorar porque no tengo ahora. No recuerdo. Se puede Pero, explorar sin hacerte login. ¿y Vale, esto cómo va? Que yo, por ejemplo, quiero una imagen de Ubuntu con no sé qué y me la bajo de ahí. aquí la tienes. Ok. Tú has visto Ubuntu. Hostia. ¿Que queréis una imagen de PostgreSQL? Pues aquí tenéis las imágenes de Postgres. Guapo. ¿Queréis una imagen de Nginx? Aquí tenéis las de Nginx. Como decía antes Manu, que comentó que necesitaba una de Apache, pues aquí tenemos las de Apache. Fácil. No necesitas mucho ni calentarte la cabeza tú mucho. Es verdad que aquí ya vienen predefinidas. Entonces, si es verdad que a lo ¿Y mejor las puedes mezclar? sí, O sí, sea, rollo Apache con Ubuntu y yo qué sé. sí. Ahora vamos a ver eso, porque realmente Ah, venga, vale. ya suelen tirar de sistemas operativos Linux básicos, porque lo ideal de una imagen o de un contenedor es que sea bastante liviano.
Porque claro, date cuenta que vas a meter o vas a virtualizar como otro sistema operativo en tu servidor. Entonces lo ideal es que tengas solo lo que necesites. Entonces, Diego, una pregunta. dime. Una cosa que no me ha quedado clara del principio, bueno, haciendo referencia a esto. Yo, por ejemplo, tengo un contenedor, ¿vale? De Ubuntu, lo que sea. ¿Cómo accedo a él? ¿Como si fuera una máquina virtual, un VirtualBox o algo así? ¿O cómo se accede a esa imagen? Después lo vamos a ver. Bueno, a la Vale, vale, imagen vale. tú no puedes acceder. La imagen solo es la definición o la instancia de lo que tú quieres tener. Cuando arranca es un contenedor y ese contenedor es el que tú puedes acceder, que es digamos cuando lanzas esa imagen. Una imagen ejecutándose es un contenedor y al contenedor es a lo que puedes acceder. Es importante diferenciar entre imágenes y contenedores, porque por ejemplo aquí esto es un repositorio de imágenes y claro, aquí estas imágenes no se están ejecutando. Cuando yo me baje estas imágenes y haga un docker run, pues entonces se ejecutará la imagen y tendrá un contenedor corriendo, ¿vale? Pero bueno, ahora lo vemos. En los ejemplos que a lo mejor creo que queda más claro. Otra cosa que es importante de aquí, que las imágenes no las podemos descargar de los registries a un modo parecido a lo que se hace en Git. En nuestro local ejecutamos docker pull y esto se va a bajar la imagen del servidor de este registry a nuestro local. Entonces, probemos. Si yo aquí hago docker, es más, mirad, vamos a ir mirando comandos. Docker es el comando principal. Docker os lo tenéis que instalar en el sistema operativo que tengáis, pero vamos, en la página oficial de Docker te viene para que tú te instales. Tienes el Docker Desktop para que yo no lo uso, yo solo uso la línea de comando, pero te lo puedes instalar por si te apetece más con ventanitas y demás. Pero vamos, a mí me gusta más que haya... Yo tengo el Vale, Docker Desktop ese y lo suyo, ¿eh? yo Porque los también lo tengo. promográficos, Cada uno... que es que eres un retro hacker, digo. Yo no te diría que es Claro. retro, pero es verdad que Hola. para empezar yo siempre recomiendo que uses los comandos, porque si no, no sabes lo que está haciendo ese programita que estás usando. Y cuando se te empieza a tener problemas, ahí es cuando empiezas a tirar de Stack Overflow y hacer cosas a lo loco sin saber claramente qué estás haciendo. Entonces, claro, el saber el Que toque... por cierto, hoy ha pasado una desgracia esta mañana. ¿Qué? Se ha sacado el flow esta mañana. Ah, ¿se ha ido? Bueno, Sí, vaya tela. terrible. Que yo os recomendaría que no usarais el Docker de estos de primera, que tirarais con los comandos. Después, cuando ya estáis más versados, tiráis del Docker de estos. Pero bueno, el comando Docker necesita que se esté corriendo el servicio de Docker en el ordenador donde estéis, ¿vale? Entonces, si yo hago un ps aux en Linux para ver Docker, aquí tengo mi Docker Daemon que se está ejecutando con el containerd y el socket donde puede acceder. O sea, este proceso se tiene que ejecutar porque es el servidor de Docker que tienes en local corriendo y donde se van a ejecutar los containers que tú lances. Entonces, miramos lo que decía, están los Docker, las imágenes de Docker que las podemos consultar con Docker Image. Yo ahora mismo, pues aquí tengo, mirad, esta es por ejemplo la imagen que estamos haciendo para el hackathon. Esta es una imagen que no le tengo puesto ningún nombre, que corresponde también al hackathon, que se quedó ahí. Y después tengo aquí una de RabbitMQ, tengo otra imagen de Python y tengo otra imagen de Postgres. Las imágenes suelen venir siempre con un tag que corresponde a la versión. Entonces, pues aquí tenemos los tags de la imagen que tengo. Aquí, por ejemplo, en Docker Hub, pues si os fijáis, aquí tendrían que venir, mira, los tags que hay. Pues tienes el 2454, el 24, el 2, latest, 2454, 24 alpine. Los que veáis alpine es una un microsistema operativo para Docker. O sea, que esto suele ser los que, más que un Ubuntu o algo así, lo que te suele poner es un alpine.
que es un sistema operativo que ocupa -3. Es más, si nos miramos aquí en los alpine que hay, nos vamos aquí a alpine y en tags, aquí vemos, por ejemplo, la última versión de alpine, pues tenemos un Linux que ocupa 2,68 megas. O sea, tenemos un Linux ligerito, donde podemos correr nuestro Apache y donde podremos meterle cosas y vamos. Qué locura eso, ¿no? Claro, esto te permite aprovechar mucho los recursos de tu servidor de Docker. No tienes que instalarte un Ubuntu o algo así que te viene con una chorrada de cosas que tú no necesitas. O que tu servidor de Apache o tu servidor de Postgre no necesitas. Entonces, por eso Docker también ha cogido, mucha fama, ¿no? Mucho uso por el hecho de que puedes aprovechar muy bien y currarte tú las imágenes como tú las necesitas, y cuando lo metas en producción y demás, pues tu servidor va a ir ligerito, liviano y bien acondicionado, como los champús. Así que nada, bueno, lo que decíamos, Docker Image. Aquí me falla algo. Yo no tengo la imagen que hemos dicho de HTTPD, ni tengo, por ejemplo, la de Docker Alpine esta. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, pues hostia, yo quiero correr un contenedor con el Docker Alpine. Entonces, por ejemplo, copio aquí y este es el comando docker pull en la imagen que quiero bajarme, 2 puntos, y la versión. En este caso nos bajamos latest, pero de normal lo ideal siempre es poner una versión, hardcodearla, porque latest siempre está actualizado lo último que hay. Y si tú te curras tu imagen de Docker con las cosas que tú necesitas y funciona y demás, a lo mejor dentro de 7 meses, pues cuando haces un pull, o te lo instalas en otro ordenador, haces un pull, lo corres y claro, esa imagen ha cambiado y ya no cuadra con todo lo que has metido tú en tu imagen de Docker. Entonces pues dices, hostia, ya no me cuadra muy bien latest. Entonces lo ideal siempre es tener la versión fixada, y yo recomiendo que no usemos latest en nada, ni en los sistemas operativos, ni en las versiones, ni en nada. Entonces, ¿qué pasa cuando hago Docker pull? Pues esto va a coger, se va a conectar a Docker Hub y se va a bajar la imagen de Alpine. Si yo ahora hago Docker Image, pues aquí tengo la Alpine. Antes no estaba, ahora sí. Yo ya tengo una imagen de Alpine aquí. ¿Qué pasa? Que ahora yo puedo coger y decir, ya que tengo la imagen, voy a correr el contenedor. Así que Docker, miro, por ejemplo, está el comando container ls. Aquí me dice ahora mismo que yo no tengo ningún contenedor corriendo en mi máquina. Pues si os fijáis, aquí deberían aparecer container id, image, pues aquí debería aparecer la lista de los contenedores que están arrancados. Pues entonces, para arrancar el contenedor, docker run -it, que esto es de interactivo, y alpine, y le indicamos el tag que queríamos, que no es latest, que dijimos que era el 3.16.2. Vale. Ahora, un punto importante de las imágenes de los contenedores de Docker. En los contenedores de Docker siempre tiene que haber un comando o un proceso, mejor dicho, un proceso que se esté ejecutando y que nosotros le digamos, oye, ejecútate con este proceso, y si ese proceso en algún momento termina, el contenedor dice, yo ya he hecho mi trabajo, este proceso ha terminado, y cierro el contenedor y el contenedor se apaga. Entonces siempre hay que dejar un proceso que es el que sea el que se va a correr ahí. Después lo vamos a ver con un ejemplo mejor cuando hagamos nuestra imagen Docker basada en otra imagen. Pero por ejemplo, si quisiéramos acceder al contenedor de aquí, podemos decirle que queremos que nos abra una shell de Linux. Entonces bash no viene, pero debería venir sh. Vale, aquí está. sh no viene. Si os fijáis, me ha cambiado el prompt. Entonces, Sí. si yo ahora cojo y miro aquí adentro, me dice que estoy en PWD,
Alpine es que es un micro framework y, claro, tienen muchos menos comandos y cosas que lo que es el Ubuntu en sí. Pero, por ejemplo, para que veáis lo de los procesos que os explicaba antes, que él se cree que está solo, si yo hago esto, psaux, ¿veis? Él piensa que nada más que ahí está el proceso sh corriéndose y el psaux, que es el comando que he lanzado. Él piensa que no hay nada más en este Linux corriéndose y que no hay otra cosa. Entonces, si yo hago aquí psaux, que es la misma máquina, fijaros la chorrada de cosas que hay ejecutándose. Pero claro, como él tiene isolado los contextos de los procesos, pues para él esto es un sistema operativo entero y no existe nada más. Entonces, así digamos que es la manera en que él virtualiza, ¿vale? Entonces, si yo ahora aquí hago docker container ls, aquí me aparece, pues mira, dice que está desde hace un minuto, esto es un nombre que le pones random si tú no se lo pones. Estos son puertos por los que tú te puedes conectar por HTTP por HTTP, perdón, ha sido una burrada lo que he dicho. Estos son puertos por los que tú te puedes conectar por el protocolo que esté escuchando dentro del servicio que sea. Entonces, si yo levantara aquí un Apache y le digo a ese Docker que me bindee el puerto, el bindear, es decir, oye, lo de aquí adentro me va a servir por tal puerto. Entonces, que se escuche afuera de Docker por tal puerto. Y aquí aparecía, pues, en el 80, 2.80. Pues yo desde aquí podría conectarme al 80. Es más, vamos a bajarnos una imagen de Apache, como decíamos antes. Ahora fijaros, yo he hecho exit aquí. Al hacer exit, este proceso, el SH, ha terminado. Si os fijáis, el contenedor ha desaparecido. Entonces yo aquí ya no aparece el contenedor, ¿vale? Entonces, antes de seguir con lo de los puertos y demás, vamos a crear una imagen Docker y vamos a ver algunas cositas. Es más, voy a tirar de la que tenemos para lo del hackathon. Así veis cositas. Vale, esto no es aquí. Aquí, vale. Esto es un proyectillo que yo tengo para el hackathon, ¿vale? Entonces, Docker siempre por defecto, cuando va a generar una imagen, la imagen se suele llamar Dockerfile con la D en mayúscula, ¿vale? Entonces, si tú le quieres poner otro nombre como Dockerfile.servidor local, pues entonces ya le tienes que indicar después, cuando vayas a buildear la imagen, que oye, que no es, yo no he puesto el nombre normal que tú esperas, así que te voy a indicar que es otro fichero, pero de normal, si miráis en cualquier proyecto, cualquier tutorial o demás, es que lo pongan en el archivo así porque es el que él intenta coger por defecto. Vale. Y si quiero cambiarlo, ¿dónde lo cambio? Aquí en el nombre del fichero. Después, cuando ejecutas el comando, le dices ahora lo vas a ver. De normal, para hacer un build de una imagen, tú haces docker, te vas a la carpeta donde... Sí. Docker Compose Build, ¿no? No, el Docker Compose, olvidaros, eso no, ahora mismo no existe para vosotros. Vale, vale. Esta es la carpeta del proyecto. Que aquí está el Dockerfile. ¿Vale? Sí. Entonces, yo para buildear ese Dockerfile y generar la imagen custom que yo quiero, pues digo, aquí, pues si os veis, yo he escrito, aquí le he dicho, oye, esta imagen se va a basar en esta otra imagen, que es el front, ¿vale? Y después, aquí le he metido ya todas las cosas que quiero que tenga mi imagen, que si veis aquí, por ejemplo, he instalado un PostgreSQLDF, he instalado librerías, aquí instalo más cosas con pip, aquí copio ficheros, aquí le meto unos comandos, aquí hago más cosas, o sea, ya he hecho todo mi parafernalia para la imagen que yo quiero. Entonces digo, quiero generar mi imagen custom, pues docker build -t, porque le quiero dar un tag, como hemos visto, que es lo recomendable, -t, pues yo qué sé,
Walter Juan 2.0.0.37, que es la versión que yo quiero tener ahora. ¿Qué pasa? Si... ¿Qué es la versión de Python o qué es la versión esa? No, la versión de mi imagen. Es lo mismo vale. que hemos visto aquí. Aquí en Alpine, Ya, vale. cada imagen tiene una entiendo. versión. Pues lo mismo hacemos nosotros. Lo ideal es que nosotros vayamos versionando nuestras imágenes. Porque suele pasar que a medida que tenemos nuestro código o nuestro proyecto o lo que sea, vamos cambiando. Entonces, pues digo, vale, mi primera versión fue esta. Pues, esto ahora ya no me hace falta. Pues lo borro. Pues esta ya sería la 0038. Que después tengo que meter otra cosa. Y vas evolucionando y guardándola. Porque esto después, ese archivito Dockerfile se suele tener en un repositorio de código. Y claro, tú dependiendo la versión de tu código, pues tienes una versión generada a la par de la imagen Docker. Vale, entonces, si yo llamo a esto Dockerfile, yo aquí solo tengo que decirle el punto que corresponde a donde quiero que tenga el contexto, donde va a estar el archivo Dockerfile. Si no tengo Dockerfile, no lo llamo Dockerfile, le tengo que decir "-f", nombre del fichero que le he puesto custom, y se lo indico. Entonces, de normal, a menos que tengas varias imágenes, no tiene mucho sentido cambiarle el nombre a ese fichero, porque es estándar. Todo el mundo, cuando entra a un repositorio, sabe que ese Dockerfile es el archivo en el que vas a generar la imagen de ese repositorio. Entonces, y lo veréis si miráis algún comando, que siempre viene el punto, que es como, vale, pues el punto es de donde va a coger el contexto que está aquí. Podéis ponerle otros nombres, pero si tenéis varias imágenes, pues sí, claramente tenéis que indicar y tenéis que ejecutar este comando y buildear cada una de las imágenes. Pero lo normal, para proyectos más o menos sencillos y demás, es que solo tengáis este y lo llaméis así. ¿Esa era tu duda, Ángel? Sí. Vale. Ya está, perfecto. Sí, entonces si yo ahora hago así, vale. Importante. Las imágenes siempre van en minúsculas. Vale. Los nombres. Vale. Pues bueno, he hecho el Docker build y él ha generado pues, estas imágenes. Ahora, si yo vuelvo a hacer Docker image, ¿veis? Esta era la que teníamos al principio, que decía que era de mi proyectillo, que la creé hace 4 semanas. Y esta es la que creo ahora, que es un tag. Si os fijáis, tiene el mismo tamaño. Y tiene... Es la misma, ¿no? Realmente, lo único que le ha cambiado el tag. Sí, y si os fijáis, lo ha hecho todo rapidísimo. Lo ha ejecutado todo el tirón. ¿Por qué? Porque esto normalmente Docker va guardando las capas, va guardando los contenedores por capa, porque como decíamos antes, suelen tener imágenes compartidas y demás. Pues por ejemplo, todo esto estará en una misma capa y lo guarda. Entonces claro, él dice, vale, todo esto ya lo tengo, pues lo único que tengo que buscar es dónde está. Pues cojo esas capas donde están, las pongo y a partir de ahí sigo construyendo. Entonces reaprovecha para no tener que compilar siempre lo mismo. Es más, cuando empecemos a buildear, si yo por ejemplo en esta imagen Docker cambio esta línea, desde aquí hasta aquí, él ya lo tiene guardado en su layer. Entonces empezará a buildear a partir de aquí. Entonces, para que lo tengáis en cuenta, que si alguna vez tenéis pasos complicados, pasos que son muy costosos de buildear, pues dependiendo de dónde esté, pues puede tardaros más o menos. Vale, entonces, cosas que se suelen hacer. Es más, vamos a hacer, nos vamos a bajar la de Apache. Que la de Apache la teníamos por aquí. Apache, HTTPD, ¿vale? Mira, aquí te viene un mini, ¿ves? ¿Veis que aquí, por ejemplo, en este ejemplo nos pone el punto? Porque siempre se asume que tienes el Dockerfile metido ahí, ¿vale? Vamos a hacer un mini ejemplo. No, es más, esto no voy a guardar el proyecto, pero vamos a añadir un nuevo fichero. No me gusta. Vamos a añadir
un nuevo folder que ahora está en Caballa Valley, aquí, Docker, Meet, ¿vale? Y añadimos aquí, sí, confío en eso, vale, nuevo fichero, que no quiero que sea ahí, que quiero que sea aquí, Dockerfile. Y además también si lo llamas Dockerfile así, también el Visual Studio Code ya te sabe que eso es un Dockerfile. Entonces pues ya, mira, te lo mete todo como debe y demás. Vale. ¿Qué nos dice esto? Comandos que se suelen usar en las imágenes de Docker. El front. El front nos dice de qué más imagen queremos heredar. En este caso, por ejemplo, como mi proyecto era Python, yo me puse heredo aquí de una imagen Python y le he puesto que sea la versión tal, y además en Python tienen las versiones y también por cada versión tienen la versión reducida como esta Alpine o tienen la versión entera. Entonces yo dije que yo quiero algo ligerito, así que la 396 y Alpine, que quiero que aquello sea ligerito. Vale, en este caso decimos que queremos que herede de HTTPD y que sea la 2.4. Vale, comando copy. Copy, ¿qué es lo que hace? Copia de nuestro local adentro de la imagen, archivos, directorio, lo que sea. Entonces, aquí dice que va a copiar el public-html. Entonces nosotros nos vamos a generar aquí un folder que va a ser public-html, y aquí vamos a meter un index.html. Y a ver, vamos a copiarnos un index.html aquí. Mira, nos copiamos este. Si le da a la exclamación, te lo crea entero, ¿eh? ¿El qué? Si le da la exclamación, te lo crea entero. ¿Qué exclamación? Exclamación. El 1, intro. Exclamación del 1. Intro. Ah, vale. Pero bueno, sí, yo era para que tuviera un poco de chicha, por eso digo que te venga contexto y demás. Vale, pero sí, está bien saberlo. Vale, tenemos este cacharro, tenemos aquí texto que vamos a mostrar y demás. Vale, entonces, ahora, cuando nosotros buildeemos, lo que hará esto, se bajará el HTTP 2.4 y después del HTTP 2.4 copiará lo que hay en la carpeta public.html, que es index, que es este archivo, dentro de la imagen de Docker en este directorio. ¿Vale? Entonces, pues vamos a hacerlo desde aquí. A ver. Entonces, Docker build -t Docker Meet, la versión 0.0.1 y puntito. Aquí él está diciendo, vale, voy a coger de base esta versión. Como no la tiene, él automáticamente hace un Docker pull. ¿Vale? Lo tenéis aquí. Ha hecho su pooling, se ha bajado eso, se ha bajado. Esto que veis aquí son todas las layers, ¿vale? Que tiene. Después de bajárselo, dice ya está correcto. Ahora voy a hacer el segundo comando, que es copiar eso ahí. Ya lo tengo. Ahora, si os fijáis, aquí en la imagen, dice, oye, para correr la imagen, él la llamaba MyApache2. Nosotros ahora le vamos a cambiar porque necesitamos llamar, para poder correr esa imagen y que salga el contenedor, necesitamos que tenga pues, el nombre que le hemos puesto, que es Docker Meet. Aquí. Vale, lo que os decía antes de los puertos. Lo normal es que yo antes he corrido una shell, pero lo normal no es que corras una shell. Lo normal es que tengas ahí o un servicio web o una API REST o un servicio de base de datos, algo que esté todo el rato corriendo y que te puedas comunicar con él. Para comunicarte con él, pues lo normal es hacerlo a través de puertos. Entonces, aquí con este "-p", esto, el "-name",
es lo que yo he dicho antes que poner random, pero aquí vamos a poner docker meet container. Vale, esto es lo que me he dicho antes, docker run, el -d creo es para daemon y nosotros no queremos que sea daemon, nosotros queremos que sea interactivo y que cuando yo haga control C se cierre, vale. Esto es el nombre que saldrá después cuando hagamos el docker container ls y el -p. Aquí le decimos, oye, yo desde aquí, cuando pregunte por el puerto 8080, quiero que dentro del contenedor docker me conecte al 80. Al final esto es como, alguna vez lo habréis hecho en los routers, lo de bindear un puerto, entiendo. Lo típico que se hacía con BitTorrent o algo que era en plan, bueno, en el router de entrada de internet es el 3345.000 y para la red interna es el 3347.007, que supongo que alguna vez lo he hecho, si no, pues bueno, eso es bien de acuerdo. Y después aquí le indico la imagen de la que quiero tirar, ¿vale? Pues ya está, aquí está el servidor. En teoría, si yo ahora me conectara aquí en mi ordenador en el puerto 8080, tendría que ver una imagen web que corresponda a este contenido. Entonces, si yo hago localhost 8080, aquí está, me aparece la web. Entonces, ¿con esto qué pasa? Yo no he tenido que instalar ninguna Apache, no tengo que correrlo, mi sistema operativo está limpito. ¿Qué quiero para el Apache? Control C, ya está. No tienes que instalarte ni y lo puedes hacer. Y esto, si yo te lo paso, por ejemplo, a ti, mano, tienes el mismo servidor, maravilloso. tienes el mismo servidor web que tengo yo. Exactamente el mismo. Entonces, pues es bastante fetén. Que para pruebas de mismo equipo y movidas, que todo el mundo tenga el mismo entorno es de puta madre. Claro, entonces normalmente, y que sigan los mismos pasos con las mismas versiones, todo bien fixeado. Claro, yo sé, por ejemplo, que este es el de Walter One, que cuando alguien se lo instale, va a tener exactamente todo esto tal como yo lo tengo. Dentro de la imagen Docker. Fuera de la imagen Docker, pues tendrás unas cosas u otras. Pero dentro de la imagen Docker, siempre vas a tener lo mismo que yo. Después es verdad que Docker tampoco no es la panacea y tiene cosas que fallan. Pero te ayuda bastante a estandarizar. Hay alguien por ahí de cachondeo. Vale. Importante. Aquí es que no lo hemos visto, ¿vale? Porque hemos dicho copiamos y no sabemos qué proceso es el que está ejecutándose ahí. Vale, que esto se ha quedado un container. Mira, por ejemplo, esto es importante también. Me dice que, por ejemplo, el container ya se está ejecutando. Entonces, si yo hago docker container ls, entonces docker ps, espera, docker ps también te dice los procesos, vale. Pues mira, se ha quedado el nombre en conflicto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle otro nombre aquí. De normal, si os sirve para evitar estas cosas, yo siempre le quito el nombre. Porque en verdad tampoco me ayuda demasiado, pero es verdad que tener los nombres después para poder acceder a ellos con bash y demás, se agradece. Pero bueno, de momento para tirar del carro lo dejamos así. Que aquí... ¿Y te machaca la anterior imagen? Sí. ¿La anterior imagen? No, la imagen no la machaca. Esto es un contenedor. Eso tenéis que tenerlo claro. Yo con Docker Run arranco imágenes para generar contenedores. Mira. Para que a ver si podemos hacerlo para que quede más claro. Aquí. Pero el concepto de imagen aquí es como una ISO normal, ¿no? Sí, eso es el concepto de imagen. Exactamente ese. Mira. Vale. Aquí. Hacemos esto. Docker Run menos it y le decimos que en el 80 ejecutamos esto. Y ahora yo me vengo aquí
y le digo... Es más, si os fijáis, estoy en el home. Ni siquiera estoy donde el proyecto, porque la imagen está en el servidor de Docker local. Entonces, le digo aquí y le voy a decir que vamos a ir a los 8081. No tengo la misma imagen, tengo la misma imagen corriendo, pero en dos contenedores diferentes. Me explico. Vamos a verlo ahora aquí en detalle. Vale, lo que sobrescribe entonces es el contenedor, la imagen es lo que ha dicho No, Ángel, que la imagen no, el contenedor tampoco lo sobrescribe. Son contenedores diferentes. ya, pero me refiero, si le ha cambiado el nombre al de 8080, sí, No, eso eso sí. no es el nombre, eso es el puerto. Ya, 8080 es puerto, pero me refería a lo que has puesto antes que has tenido conflicto con el nombre. Sí, pero bueno, el nombre eso es por una lista interna que él tiene. Vale. Claro, eso olvídate, no tiene nada que ver con... Eso es como un alias que tú le pones. Entonces, claro, si le pones el mismo alias a varios contenedores, pues te choca. Dice que yo no Claro. puedes llamar igual. Es como si yo que me llamo Diego y me dicen machito, pues dijéramos machito entre nosotros a todos. Claro, dice que yo, ¿quién es machito? No me está quedando claro. Entonces, tienes que ponerle un alias por cada uno. Pero mirad, aquí, si miramos Docker Image, aquí tenemos que solo está el Docker Me, solo tenemos una. Pero si aquí hacemos Docker Container LS, tenemos dos, aquí y aquí. Entonces tú tienes una imagen que es, como decía Ángel, una ISO, y después pues tienes todos los contenedores que tú quieras arrancar. Yo le he tenido que cambiar el puerto porque por reglas de red tú no puedes tener el mismo puerto bindeado dos veces. Entonces, claro, el puerto solo lo puedes tener bindeado una vez. Entonces, pues claro, he tenido que poner el 8080 y el 8081. Y es más, podría abrir un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, todos los que me quepan en el servidor de Docker. Ahora, cosa que os iba a explicar. Aquí, si os fijáis, no sabemos cuál es ese proceso que yo comentaba antes, que se iba a quedar corriendo todo el rato, porque eso ya viene implícito en esta imagen de la que hemos heredado. Entonces, en otras imágenes eso no viene implícito, por ejemplo como la de Python, en la de Python o en la de Alpine que hemos cogido antes. Si nosotros ejecutamos la imagen de Alpine, aquello se arranca y se cierra del tirón. Entonces, para eso existe un comandito que es el entry point. El entry point es donde nosotros definimos ese proceso que queremos que se quede ahí haciendo sus cosas, para que no esté haciendo todo el rato algo. En nuestro caso, el Walter White Entry Point SH, que lo hemos copiado aquí, está en Deploy, Docker, Entry Point SH, y aquí yo lo que tengo hecho es que ejecute un Celery. Pero un segundo. El concepto de entry point, Sí, ¿cómo has dicho? Para que se quede haciendo algo. claro. ¿Rollo escuchar o qué? No, lo que sea. Tiene que ser un proceso que no acabe. Si no, o sea, es lo que explicaba Y antes. por ejemplo, un proceso que no acabe, pues, ¿como cuál? Como como el servidor de Claro, de como, Apache. como el vale. Apache, como el Apache que se Vale, está el Apache, ejecutando. O como Vale. el servidor de cuando estás en React. Cuando tú haces un EPM server, eso se arranca y se queda ahí escuchando peticiones y demás. Vale, eso. Lo que es algo que escucha, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, Que claro. está escuchando. Un servidor se suele quedar siempre activo, no se acaba. Pero por ejemplo, Ya. el comando ls, tú lo haces y vamos, tarda 0,1 segundo, hace su tarea y termina. Que muchas veces los contenedores de Docker nos sirven para eso también, que podemos tener aquí un montón de cosas, hacer nuestras tareas, buildear cosas, compilarlas, todo lo que queramos, que genere algo, lo mande a lo mejor a un repositorio o a una base de datos y se cierre, que a lo mejor eso es lo que queremos y nosotros tenemos unas tareas programadas cada X hora que lancen ese Docker. También nos sirve y se suele usar. Pero es verdad que el Docker para el entorno de servidores y de servicios, pues claro, lo digo de cara que cuando lo hagáis, que digáis, hostia, que he arrancado el Docker y se me ha apagado. No, es que tú tienes que coger y dejar aquí algo corriendo. Si no lo dejas corriendo, eso se va
a terminar prontito. Pero en el caso de que, por ejemplo, sea una imagen o algo de que no tenga un servicio corriendo como Apache, ¿no? Por ejemplo, el de Apache no haría falta meter un entry point, ¿no? Sí. Claro, el de Apache no, pero por ejemplo, si Ángel monta un React, necesita que aquí que él indique que va a hacer el NPM server o que lo va a meter en un Nginx o lo va a meter en un Apache y entonces no le haría falta, pero por ejemplo, como yo que uso Unicore y Django o Flask, eso no lo metes en un Apache, o cuando montas Java Spring tampoco lo metes en Apache. Tú le tienes que indicar que ahí va a haber un servicio que se ejecuta y cuál es ese servicio. En mi caso, como parto de la imagen de Python, la imagen de Python, eso se... Es más, si tú le tienes que indicar que haga algo, mira, si aquí... Pero, entonces, en tu caso, en el Python, ¿qué sería? ¿Una especie de servicio virtualizado? Bueno, yo lo que arranco es mi aplicación en Django. Va. Claro, mi aplicación en Django ni siquiera está metida en un Unicorn ni nada en este caso. Es con lo típico de... Bueno, en este caso que hemos visto era el Celery, pero en otros casos tú le metes el Python Manage Page Run Server y se tiene que quedar, y es lo que le dice que eso va a ejecutar, porque mira, si el front vamos a ver que tiene Docker Run -it, Python no sé cuánto, me ejecuta la shell de Python a pelo, es lo que tiene. Entonces yo aquí haría, pues yo que sé, import random y termino de hacer mis cosas y se termina el contenedor. Vale. Claro, en este caso esta imagen está preparada para Python. ¿Y Python qué es? Pues te dice, pues te pongo la shell. Eso es lo que viene aquí como entry point. Entonces, dependiendo de la imagen que cojas, pues en este caso lo que viene implícito es la shell de Python. En este caso lo que viene implícito es el servicio HTTPD de Apache. Y dependiendo de la imagen que cojáis, pues tendrás uno u otro. Si te bajas una PostgreSQL, lo que tendrás es una PostgreSQL corriendo. Si tienes un MySQL, pues un MySQL corriendo. Así que esto digamos que es lo básico para poder hacer cosas. Comandito que viene bien. Aquí, aparte del copy, otro que es básico, el run. Run lo que hace es que dentro, en la ejecución del build, ejecuta un comando dentro de la imagen. Por ejemplo, ls-l. Entonces, si yo ahora cojo aquí y hago una buena build, que vamos a hacer la 0.02, que como hemos dicho, conviene ir versionándola para que... Vale. Pues ha hecho lo mismo que antes, lo único que en este caso, como el step 3, pues ejecutar tal, ha hecho un ls-l y ha seguido para adelante, y eso es lo que ha generado. Esto no tiene mucho sentido, solamente era para mostrarlo, porque esto no se queda dentro de la imagen para que después lo use el contenedor, pero muchas veces, yo que sé, queremos hacer cosas como, creo que este tendrá el apt, ¿puede ser? Y esto, por ejemplo, si yo meto ahí cosas en icon, cosas así, eso no se llega a limpiar nunca, siempre se queda como yo la deje, ¿o qué? Sí. Vale. El contenedor siempre se queda como tú lo has dejado en el último punto de la imagen, del Dockerfile. O sea, si ¿Escribir algún comando para guardarlo? No. ¿El qué? Se queda como... O sea, yo tengo que escribir algún save o algo así, no. No, para no. salvar el estado, por así decirlo. No, claro. Es más, mira. Vale. Si nosotros aquí, por ejemplo, vamos a cerrar este. Vamos a cerrar este. Pero esto entiendo yo que igual que hay imágenes de Docker de cualquier cosa, habrá scripts que te hagan todas estas cosas. El build, el no sé qué, ¿no? Sí, Y te lo haga ya todo. Sí, pero bueno. Eso... Pero bueno, para entenderlo hay que saber lo que se hace, ¿no? Claro, Vale. pero es que esto normalmente, es que tampoco, es que son dos comandos, es como el git pull y el git push. Ya. Push, vale, sí. Claro, sí. o sea, si es verdad que te puedes hacer un script que te haga git pull y git push, pero vamos, de normal, al final... Es que yo tengo, de hecho, hoy lo he puesto, lo he implementado y han hecho un script, una historia para lanzar un emulador de Firebase en el curro, porque si no tienen que pagar o no sé qué. Claro. Entonces han hecho eso, un script
que hace eso, hace un compose, un app, un no sé qué, no sé cuánto, y te lo hace todo automático. Yo no, vamos, le doy un botón. O sea que Claro, lo que hago es loguearme. después tú te puedes generar Docker Compose como tienen esto, que esto ya te facilita un poco y te hace los builds, pero por ejemplo, esto no te versiona. Vale, 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 Esto vale, no te vale. versiona. Vale. Esto de aquí, cuando en el Docker Compose, él dice, el build está aquí, y él hace un build, pero no te versiona. Y si te versiona, la tienes que poner tú con alguna variable de entorno que tengas que meter Vale. aparte. Porque claro, ¿cómo eres capaz tú de automatizar este número? Lo puedes automatizar Vale. en base a ir recuperando del registry donde tenga la última versión, Bueno, pero una sumándole. historia. Claro, Vale. que Ya, ya, es lo ¿para qué? mismo que cuando haces un git tag, que dices, vale, Ya, señores, tenemos el tag no sé cuánto, lo subimos de versión, sí. Eso al final tiene ya, pasos que son manuales. Y es ya. verdad que lo que tú dices, después con el Docker Compose, pero es verdad que hay comandos que es que dice que es que es el Docker build y el Docker pull y el Docker push. O sea, tampoco tiene. Después con el Docker Compose es verdad que los levantas todos juntos. Pero lo que es el Docker build, al final cuando tú tienes que generar una versión o cambiar cosas o demás, para taguearlo y demás, es verdad que lo usas. Es más, no sé cómo se haría desde el Docker de esto. No te sabría decir. Y cuando se automatiza desde el GitLab, si tienes contadores de versiones, pero tú le tienes que indicar, oye, quiero que me subas la minor, quiero que me subas la mayor, quiero que me hagas, esto es un bug fix. Entonces, claro, ahí lo puedes automatizar, pero vamos, que no es baladí, que le tienes que meter tú ahí su lógica para que todos los tags se generen bien. Entonces, sí, ellos tendrán hecho un Docker Compose, pero bueno, si después lo quieren taguear y demás, pues le tienes que meter tú su lógica. Y no es un comandito que diga, bueno, yo creo que te metes más en berenjenales montando un comando que generando toda la lógica esa que simplemente para ahorrarte escribir Docker build. Pero bueno, esto ya es como todo. Es como yo prefiero tener un poco el control para estas cosas, sobre todo de versiones y demás, porque esto es otra. Tú una vez tienes tus versiones, tú tienes tu Docker image, esto está aquí en local. Después tú esto tienes que hacer un Docker push al repositorio que corresponda, para que claro, De Docker Hub bueno, de Docker Hub o tu repositorio o de donde sea, privado ¿no? en GitLab o el de la Vale. empresa, donde sea. Entonces, claro, si yo no tengo bien tagueadas las cosas, después cuando a lo mejor yo lo subo al repositorio y diga, aquí yo súbete la 003 y dice que es que la anterior 003 la has machacado y tú dices, hostia, que no le he cambiado el tag o que no se ha cambiado el tag bien. Entonces, claro, estas cosas pues las tienes que ir controlando. Es verdad que te puedes hacer un GitLab CI que te controle los tags y demás y te lo genera automático, pero hay que echarle tiempo. No, si lo queréis hacer sencillito, yo el Docker Push, el Docker Pull, Docker Build me lo aprendía. Y sobre todo también para poder debuguear. Porque aparte de todo esto, también si nosotros tenemos esto, si nosotros ahora cogemos y decimos Docker container ls, yo puedo coger aquí, me copio el container ID y hacer docker Sí. logs. Ah, te dice lo que ha pasado ahí. Ahí está, y tengo los logs de lo que va pasando, porque a lo mejor quiero mirarlo Vaya más. maravilla, ¿eh? Claro, y si yo quiero decir, hostia, este de Docker está ahí, pero es que no me está cuadrando no me está saliendo aquí lo que yo necesito debuguear. Pues bueno, no hay problema, hacemos docker exec -it, cogemos el mismo ID y entramos con una shell y ahora estamos dentro de este container y podemos ver qué es lo que hay. Vale, esto está aquí, vale, se están corriendo los procesos. PS no lo tengo. Bueno, me voy a ir a la carpeta donde copié el contenido, que era esta. Lo copio. Venga, me voy ahí. Estoy ahí adentro. ¿Qué tengo? Vale, el fichero está correcto. Ya tienes más maneras de poder debuguear el contenedor, que los contenedores no van siempre a la primera. Entonces por eso decía yo que también tener
estas herramientas y conceptuales que te ayudan a que cuando te falle un Docker digas, hostia, ¿qué pasa? Pues tú lo tienes aquí arrancado, sabes que eso está pasando, pues dices, bueno, vale, esto está aquí, venga, pues ahora hago otra petición. Vale, ahora sí me carga, vale, cuadra con esto. Pues ya tienes más herramientas con las que tú puedes trabajar para ver si de verdad eso está funcionando o no. Entonces, Vale. Esto es la hostia, chaval. claro, Es que como te montar lo que tú quieras, tío. y con Docker de esto, es verdad lo que tú dices, que al final tienes todo esto así, similar, pero sabiendo exactamente qué es lo que hace cada cosa y demás, en Docker de esto que corresponde aquí, ya yo lo veo perfecto, pero si no lo sabes, creo que te pierdes mucha de la potencia que hay detrás de todo esto. Y no sé si tenéis alguna pregunta. Sí, yo tengo una, que en lo referido antes que hablábamos de contenedores e imágenes, Mm. ¿qué es lo más recomendable? Entiendo yo que depende del proyecto, pero bueno, según tu experiencia, ¿qué es lo más recomendable? ¿Tener un contenedor con varias imágenes o tener varios contenedores con imágenes individuales? ¿Cómo? No. Por ejemplo, si dices, mira, necesito meter un contenedor con Apache, con MySQL o con lo que sea, ¿vale? Entonces dices tú, ¿vale? ¿Qué es mejor, meter un contenedor con 3 imágenes o 3 contenedores con una imagen cada uno? Lo mejor, date cuenta que meter muchas cosas en el mismo sitio, al final te complica este fichero. Esto te lo complica. Porque Sí, vas a tener que aquí que heredar de una, ahora mete otra. Al final vas a tener que decir, vale, el proceso que dejo es el de Apache, pero por detrás va a estar corriendo los otros dos. Se me puede caer. Tú dices, que yo me creo 3 imágenes y después ya, si queréis otro día lo miramos, las corres todas en un Docker Compose o las corres por separado aquí en comando o en el Docker de esto. Pero sabes que si una pues vamos, divide y vencerá. Sabes que si una se va al garete, las otras dos no las tienes que tocar. Entonces te tienes que dedicar a mantener una o arreglar una. Las bueno, otras, pues. entonces, Y aparte, como al final es como un servicio, realmente tu ordenador no cuenta como algo súper tocho, al final claro, es mejor. y en cuestión de proceso, va a ocuparte lo mismo. O sea, pero es un poco igual que si tú dices, Quillo, ¿me puedo montar un programa con todo el código en un archivo o me lo separo en archivitos para tenerlo organizado y demás? Es la misma filosofía. No sueles montarte algo en un solo archivo, al menos que sea algo muy básico. Pero si No, esto es lo que teníamos en Caballa, pero aquí tenías tú puesto Django, ¿no? El RabbitMQ y todo claro, eso, ¿no? claro, Ahí tenías varias cosas. claro, siempre lo sueles separar en ficheros Ya, para eso. vale. Hay Vale, cosas, y con eso, por eso hacemos el compose, porque son varios, ¿no? sí, el Es Docker como, Compose lo que te permite es agrupar varios eh, Docker de es manera el lógica. maestro de orquesta, ¿no? Sí, pero es de manera lógica para que tú no tengas que hacer. Vale. Es por si quieres hacer un build, en vez de tener que escribir Docker build tal, dices Docker Compose build y todas las imágenes que estén indicadas en ese Docker Compose se buildean a la vez. Si quieres arrancarlas, las arrancas a la vez. Es para agruparlas y no tener tú que coger y decir, vale, pues ahora tengo que hacerlo uno por uno, sino que las tienes agrupaditas. Pero Docker Compose tiene un poco más de cosas porque después también aquí Docker tiene cosas como las redes internas, tiene los volúmenes, tiene más cosas, pero bueno, yo creo ¿Eso que qué? Coméntalo así por encima. ¿Eso qué? porque Docker tiene sus propias redes, Y eso es movida. Como que su propia red, su propio IPs y cosas así, ¿o qué? ¿no? Sí, Sí, sí. bueno, eso también, pero tiene sus propias redes Claro, internas. que tú te haces tu red Sí, también, incluso en un contenedor. claro, es que piensa que igual que aquí Dios. hemos indicado que por el puerto 80, este puerto 80 está dentro de la red de Docker. Y esto Del está 80-80 en el local. Claro, ahí está. no es el tuyo, Claro, entonces real. en la red, Ah, si vale. mira, si escribes Docker Network LS, pues ves aquí las redes internas de Docker que hay. Y si por ejemplo hacemos un IPA, aquí está la tarjeta de red de Docker y esta es la red de Docker.
Y aquí, pues ahí, dentro de esa red de Docker, pues ya él va asignando IP, va asignando puertos y demás. Y después, otra cosa que tiene, que son los volúmenes. Los volúmenes, ¿para qué sirven? Porque la pregunta que hizo antes Waje tenía bastante sentido, porque es que si yo ahora aquí dentro, mira, por ejemplo, aquí en el raíz touch, vamos a crear un archivo. This exist, ¿vale? Está este archivo aquí, ¿no? Entonces yo ahora me salgo, vuelvo a entrar. No, pero porque estaba en raíz. Ah, vale, se ha ido ahí, vale. Joder, yo qué tino aquello. Este archivo sigue aquí, porque el contenedor nunca se ha parado, que lo tengo aquí arrancado. Vale. Mirar, si yo paro el contenedor, lo vuelvo a arrancar. Ahora hago un docker ps. Este container ID habrá cambiado seguramente, sí, fijaros, ha cambiado. Eso es un container totalmente diferente. Y entro aquí, si me voy a raíz, no existe ese archivo ya, porque es lo que decíamos antes. Esto es lo que mantiene. Si yo, mientras el container esté ejecutándose, yo puedo crear ahí cosas, puedo mantenerlas, se van generando logs, pero si el container se para o se cae, todo lo que había generado ahí, que no estuviera, que estuviera después de este paso, es del último paso, se elimina. Se elimina, ¿no? Vale. Entonces, para eso existen los Docker volumen, que tú creas un volumen que persiste en disco, que es como un disco duro virtual, y se lo asignas a una imagen de Docker, a un container de Docker. Entonces, claro, tú montas la partición y ahí vas escribiendo cosas. Esto, por ejemplo, fijaros, lo más común para una base de datos. Entonces tú montas un volumen para la base de datos, se lo asignas a un container, y aunque el container se caiga, los datos se mantienen persistidos en disco a través de este volumen. Vale. Y ese espacio en disco es una partición tuya local, o sea que es real, digamos. Sí, al final está asignado a tu disco duro. A tu disco duro, vale. Claro, al que tú le hayas indicado, que ahora mismo no me acuerdo cómo se lo podíamos indicar, pero sí, hay una manera de decirle, oye, que tú vas ahí a tal partición de disco o no. Creo que, de todos modos, creo que están en /var por defecto. LSMNL /var. Y por aquí creo que era Leaf y Docker. Sí. Ah, vale. Que me está diciendo que yo no soy importante en la vida. Vale, aquí, ahí está, volúmenes. Aquí están los volúmenes. Aquí es donde se crea por defecto, en este directorio. Pero vamos, y esto pues es un directorio que tiene el layer y es un disco duro virtual que Docker ya sabe cómo acceder a él y demás. Y no sé, que alguna duda más. Si queréis la próxima vez, pues vemos un poco de Docker Compose y avanzamos un poco más. No, lo que podemos hacer, Manu, es un día nos ponemos y montamos la imagen esa del Apache, tío. Sí, por lo menos para... Claro. ¿Sabes? Y lo trasteamos. Yo creo que molaría porque así es verdad que si te metes en mandanga, Un aprendes. efecto práctico. Sí. Vale, entonces, Sí, pero con algo sencillo, porque con 2 líneas que han montado y montado tal. Ahora ve si necesitamos un volumen para que se guarden los archivos de PHP o no, pero vamos, yo qué sé, por lo menos. Claro. Pero por ejemplo, si es PHP, ahí ya necesitas también. Mete la imagen de PHP. Claro, Sí. claro, que ahí Claro. te tienes que venir aquí. Sí, pero bueno, ponen uno PHP Miami, por ejemplo, o en otro Apache y en otro PHP. No sé si Pero el PHP Miami también tiene que meter el SQL. Claro.
Bueno, pues eso necesitas, Claro, ahí claro. está son ya. contenedores. Es que ya van metiendo Como más cosas. dependencias, ¿no? Claro. Claro. Claro, necesitas lo mismo que te ibas a levantar local, pero levantarlo en diferentes imágenes en Docker. Pero bueno, eso al final ya os lo podéis ir montando y demás y mirando, pero sí, y si queréis lo vais poniendo por el canal y lo vamos comentando. Claro, Es claro. que, El y, tiro. tú- y tiene que tener ordenador de cierta manera limpito, porque si en verdad todo lo tienes ordenado en contenedor y todo el rollo, en verdad lo vas ejecutando por los contenedores y no hace falta tener un montón de morralla por si tienes que probar cosas, Yo no ¿sabes? instalo Claro, nada. claro, es que es lo que te he dicho, Diego, que tú instalas Ubuntu con no sé qué, y le instalas un montón de mierda que tú utilizas. eh, Con esto lo tienes fino. Yo, Claro, ni y me Perfecto. entre los entornos virtuales que uso en los lenguajes de programación y las imágenes Docker, yo no instalo nada en mi ordenador de desarrollo. Nada más que el IDE. Y una pregunta, Diego, vamos, esto es un poco ya de conocimiento, vamos. Yo he visto mucho que con Docker se utiliza el Kubernetes que es un poco parecido a lo de lo que estabas comentando antes, ¿No? como el Compose, que No, puede bueno, sí, gestionar. es un orquestador de imágenes Docker. Es algo ya mucho más a gran escala para tener microservicios corriendo. Y eso es verdad que es una abstracción más alta porque te permite sistemas de comunicación y de deployment, mantenimiento, metes ya Helm, Terraform, que son más capas por encima. Pero sí, eso es con lo que se suele mantener, Vale, vale. vamos, con lo que se suelen montar microservicios con Docker en los cloud. Si tienes, Vale. lo normal que te montes un Kubernetes cuando tienes muchos microservicios que son muy dependientes entre ellos. Entonces, pues claro, ahí ya te montas un clúster. Es más, aquí en el GitLab, que lo voy a pasar, hice un tutorial. Ya hice un tutorial de esto en Caballa Valley, pero claro, lo hice cuando lo dábamos en el ayuntamiento. Y aquí hay un mini tutorial de Kubernetes con Docker, pero es verdad que se me fue un poco la cabeza y expliqué Docker y Kubernetes del tirón en 2 horas y no da. Pero aquí tenéis ejemplitos también. Si queréis, los paso Vale. y así. Y una cosa, lo que estaba diciendo antes de lo de la instalación de que no hace falta, que tú solo instalas el IDE y tal, pero no necesitas un ordenador que haga de servidor, en el mismo ordenador te instala y hace lo de los Docker, ¿no? Lo de los contenedores, ¿no? ¿El qué? O necesitas. Que tú estabas diciendo que eso, que desde que estás usando Docker y tal, que no te instalas nada, solo el IDE y para adelante, Sí. que te limpie. Que lo haces todo de tu mismo ordenador o lo haces o necesitas un servidor o un ordenador aparte que te haga de servidor o algo. No, es que no, para las cosas que tú te instalas y usas, date cuenta que normalmente los servicios, cuando tienes servicios como Apache y todas estas cosas, eso consume recursos por el número de conexiones que tienes y la carga de trabajo por esas conexiones. Si tú estás probando en tu local y estás tú, la carga de trabajo de un Apache con un usuario es ínfima. No, aunque lo tuvieras en un servidor, te estarías desaprovechando mucho, igual que un MySQL. Si un MySQL lo que tiene es una conexión cada 3 minutos, tú dices, claro, y eso que está preparado mejor para 50.000 conexiones por segundo, pues claro, pues no tiene sentido que te lo instales en un servidor, con el local te vale. Vale, que con el local le puedes instalar ahí los N contenedores que necesites para tu proyecto o lo que sea y que te va a tirar bien, que no hace falta tirar de algo Sí, externo, a no no, ser que sea algo claro. ya muy, Sí, muy jalable. y sobre todo también porque si metes cosas muy livianas, como hemos visto antes, con cositas de X mega, pues no vas a tener problemas ni de memoria, ni vas a tener problemas de recursos si te montas tus imágenes bien. Vale. Pues está súper interesante, tío. No sabía que esto era tan potente, ¿no? Es muy útil y es muy cómodo y favorece mucho la estandarización. Y tú, por ejemplo, el server del hackathon lo tienes metido en un Docker, ¿no? Yo, el server del hackathon, que como algunos ya habéis visto, está en GitHub, me han comentado. Sí. Y nada. Walter One, lo conozco. Sí, vamos, yo lo que hice fue montarme este es Walter One, que está hecho en Django. Nada, esta es la imagen de Dockerfile que ejecuta el Django y un Celery que tiene un sistema de cola. Y aquí nada, pues tengo
tres imágenes, los se llaman servicios en Docker Compose, que son tres: el web, que es el, si os fijáis, es el Python Manage Page Run Server, el DB, que es una imagen de Postgre Alpine, y el RabbitMQ, que es un sistema de cola. Entonces yo me instalé un Ubuntu en un ordenador con lo básico, llegué, me bajé el código, arranqué, instalé Docker con -compose app, y se levantó todos los servicios con los puertos y demás. Entonces no tienes Claro, entonces tú para arrancar ese server lo que haces es el compose app y fuera, ¿no? y ya Y está. ya te lo orquesta él, ¿no? Sí. Vale. Entonces pues ya mete cositas y demás. Así que poco más, señores. ¿Creéis que vayamos a tomar algo o...? Sí, Yo venga, hoy no puedo. Yo hoy no puedo. ya estamos. Ya está el otro. Bueno, ¿Por qué no puedes? un saludo a los de YouTube, si nos ven. Un saludito, chavales. Venga.